Muy bien. Voy a hacer una recapitulación de lo que fue, ¿verdad? La primera fase, que es la comunidad primitiva. De la comunidad primitiva, pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que el hombre en su momento, pues vivió de forma aislada, de forma individual, en la cual nosotros somos parte, ¿verdad? De esa evolución que tuvo este hombre. Con él mismo vamos a establecer que esta comunidad pues fue eh, asentándose en diferentes lugares y la necesidad que tuvo, ¿verdad?, de crecimiento. Por lo tanto, cuando el hombre empieza a experimentar, ¿verdad?, situaciones en relación a conformar una familia, pertenecer a una comunidad, pertenecer a un grupo, pues empieza nuevamente, ¿verdad?, a desarrollar otras actitudes. Por lo tanto, acá podemos ver, ¿verdad?, que existe ya una división de trabajo dentro de esta comunidad primitiva, en la cual, pues sabemos que los hombres en forma generalizada se dedicaban a la caza, a la pesca, a cultivar y a producir la propia alimentación que la familia necesitaba en un momento determinado. Pero con ello también vamos a establecer que la mujer pues tuvo situaciones, ¿verdad?, dentro del hogar y las actividades que hoy en día todavía algunas, ¿verdad?, siguen, que es el cuidado de los niños, del hogar y muchas otras situaciones. Con ello vamos a encontrar también que en un momento determinado, por ejemplo, hubo una fase en donde hubo un trueque. Entonces yo tenía, ¿verdad? Cierto, qué sé yo, acá en la imagen dice, por ejemplo, cierto ganado, ¿verdad? De ovejas. Y entonces lo que yo voy a hacer es que le voy a cambiar algunas ovejas, ¿verdad?, al que está cultivando. Pero en algún momento va a existir un excedente de productos. Y al existir un excedente de los productos, definitivamente, ¿verdad? Yo ya no quiero más ovejas y la otra persona posiblemente ya no quiera más cultivo, por ejemplo, la cosecha, qué sé yo, solo verduras, ¿verdad? Entonces, se tuvo la necesidad de ya establecer otra forma, otra técnica de establecer, ¿verdad? Un intercambio. Entonces ya no vamos a hablar solamente de un trueque, sino ya vamos a hablar de una moneda establecida. Con esto también surge, ¿verdad?, la división, ya no solamente de trabajo, sino también división de tierras, porque recordemos que antiguamente pues nadie era dueño de nada. Cuando hemos hablado en muchas ocasiones que el hombre era nómada, pues él iba a venir, dejar tirar sus herramientas, la cueva donde vivía, etcétera, ¿verdad? O sea, no había división. Pero conforme se empieza a establecer lo que es el trabajo, empieza a crecer la familia, empieza a crecer la comunidad, entonces también se empiezan a crear divisiones, ¿verdad?, territoriales. Esto con el fin, pues claro está, ¿verdad?, establecer puntos límites y establecer fronteras para cada tribu, para cada clan, para cada gen, ¿verdad?, de los que se conformaron en algún momento. Con ello, vamos a encontrar que entonces ya aparece una subordinación que se va a tener, ¿verdad? Entonces yo te mencionaba hace un momento, el humano como tal, llamémoslo así, ¿verdad? O sea, algunos estuvieron sometidos unos a otros y en este caso, pues algunas mujeres a los hombres y los hijos a las mujeres. Entonces vean cómo se establece esa jerarquía, ¿verdad? Tenemos una familia, un jefe de familia, está la mujer subordinada a este jefe de familia, el jefe de familia está subordinado al que está coordinando a la comunidad, los hijos están subordinados a la madre y entonces, ¿verdad? Es un rango jerárquico que podemos encontrar. Dentro de la misma, pues establece, ¿verdad?, la familia monogámica. ¿Qué significa eso? Solamente está papá, mamá y los hijos, hasta ahí solamente. Y se establece que esta familia en algún momento pertenece a un grupo, a una tribu. Dentro de las tribus, en forma generalizada, pues se necesita, ¿verdad?, tener hoy en día nosotros lo vamos a comparar con un presidente, ¿verdad?, que gobierna con junto a él con los diputados, con los gobernantes, por ejemplo, departamentales, que son los gobernadores, los gobernantes municipales, que serían los alcaldes, y entonces todo tiene una jerarquía, ¿verdad? Un rango. ¿Quién administra? El Estado, la sociedad, a la comunidad, y lo mismo pasó, ¿verdad?, en aquel entonces.
Para ello empieza a evolucionar y se establece ya unas clases sociales y una especie de Estado. Porque nosotros vamos a decir una especie de Estado porque todavía no estaba consolidada como tal, ¿verdad? Sino dentro de la misma necesidad que el hombre tuvo de ser administrado o de administrar el hogar, es como nosotros vemos estos aspectos. Entonces, habíamos visto, ¿verdad? Que ya se establece pues una comunidad, se establecen algunas clases sociales, ¿verdad? Pero junto a ello ya aparece, ¿verdad? El tema que nos compete para el día de hoy, que es el esclavismo. ¿Y por qué vamos a encontrar nosotros un esclavismo dentro de las etapas sociales? El esclavismo en un momento determinado se puede dar de dos maneras. Se establece un esclavo porque las personas llegan, por ejemplo, a invadir un territorio y someten a todos ellos. Y entonces la persona, ¿verdad? Se convierte en un esclavo porque es sometido, o sea, lo vencieron en una batalla, en una lucha y por lo tanto, ¿verdad? Ya pasa a ser esclavo. Y puede ser dentro de la comunidad, en forma generalizada, se establece un esclavo, por ejemplo, en los romanos, cuando en un momento determinado era un ciudadano romano, pero contraía una deuda y no la pagaba, entonces como castigo se le sometía a esclavitud. O podía nacer, ¿verdad?, de un padre esclavo y por lo tanto era heredado, ¿verdad?, como esclavo. Podía en un momento determinado ser sometido a esclavitud porque había cometido un delito. Esto es para la cultura romana. Y vamos a hablar mucho en este caso de la cultura romana porque en su momento ustedes se van a dar cuenta cuando lleven, por ejemplo, bueno, de hecho ya están trabajando sobre ello, ¿verdad? Las introducciones al derecho constitucional, la teoría, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que nuestro derecho en forma, pues, original procede del derecho romano. Y entonces así es como nacen los esclavos y nace el esclavismo, ¿verdad? Dentro de esta fase. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, si lo contextualizamos en nuestro territorio, que los primeros asentamientos fueron los mayas y luego vienen los invasores, ¿verdad? Los españoles. ¿Y qué es lo que hacen? Someten a esclavitud a los mayas como tal. Entonces, por eso es que encontramos dentro de un grupo o una comunidad social, vamos a encontrar esta fase como una fase social, en la cual vamos a llamarle esclavitud. Muy bien, entonces dice, con el nacimiento de los estados y el desarrollo de las técnicas de producción, se hizo posible y necesario conseguir nuevas fuerzas de trabajo. Las guerras se multiplicaron y los pueblos vencidos fueron convertidos por la fuerza de las armas en esclavos. Entonces, por eso yo mencionaba, ¿verdad? Anteriormente, cuando se dio la invasión aquí en Guatemala por los españoles, se sometieron a todos los mayas, ¿verdad? En esclavos en este modo de producción esclavista que predominó durante miles de años en distintas regiones del planeta, los dueños de las tierras, minas e instrumentos de producción fueron también dueños de los hombres. Era la verdad que uno dentro de la historia, ¿verdad? Lee esa parte, pero pareciera que fuera ficticia, pero en realidad existió. Si ustedes van a seguir la línea, ¿verdad? De lo que compete en este caso al derecho, se van a dar cuenta más adelante en teoría general del derecho, cómo se puede establecer la historia, ¿verdad? De la esclavitud de un hombre que era sometido a una cosa. Así, simple y sencillo, o sea, no era la posición de un hombre humano, sino era la posición de una cosa, de un objeto, en donde no tenía derechos, no tenía sentimientos, no tenía nada, porque, o sea, esclavo es esclavo, ¿verdad? Simple. Entonces acá dice, los capturados, vendidos y castigados, los esclavos eran considerados siempre como objetos, instrumentos de producción, sin derechos ni libertad, no eran dueños de su propia vida, ¿verdad? De su propia voluntad, o sea, lo que decía el amo era lo que tenían que hacer y más nada. Los esclavistas propietarios de los medios de producción, es decir, la tierra y los instrumentos, sumada a ellos los esclavos disponen de todo lo producido por ellos.
El esclavo con su trabajo produce las riquezas del esclavista, es decir, ese excedente y también el sustento que éste les da el trabajo necesario. Entonces acá definitivamente él podía trabajar las 24 horas del día cultivando, que al final lo que se cosechara, lo que se produjera, pues no pertenecía a él, sino pertenecía al esclavista como tal. En el Imperio Inca, en América del Sur, ya se acerca, ¿verdad? Lo contextualiza. A la llegada de los españoles en la sociedad inca se desarrolla el régimen esclavista e iba descomponiéndose el comunismo primitivo de las actividades agrícolas. Y entonces ahí veíamos en la anterior, ¿verdad? Cómo se conforma un grupo social en una comunidad y cómo se viene a descomponer por la invasión de los españoles. La aristocracia dirigente del Imperio Inca había establecido su dictadura en un estado poderoso que sometía a la explotación y la expoliación brutal en una enorme región. Las comunidades agrícolas y los pueblos sometidos debían rendir un tributo, es decir, a pesar de que ya ellos como comunidad inca ya habían avanzado, también se encuentra, ¿verdad? Que ellos tenían bajo su poder o bajo su sometimiento, ¿verdad? A un grupo de personas. Pero esto, vuelvo a repetir, esto siempre va a existir. En casa nosotros tenemos un jefe, el jefe de familia, en la sociedad nosotros tenemos, en la religión tenemos nosotros un líder, ¿verdad? Un jefe, ya sea el pastor, el sacerdote, se me ocurre el papa, el líder, el apóstol, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí ya tenemos nosotros a un líder y lo mismo pasa, ¿verdad? Dentro de la administración pública. Además de las tierras de los incas, el emperador, del templo y de la aristocracia trabajaban obligados. Los yanaconas, dice, servidores perpetuos vinculados de por vida a su amo. ¿Qué significa eso? Que si bien es cierto, ellos, pues se establecía una especie de explotación en el ser humano como esclavos, solamente que tal vez no tenían tanta crueldad, ¿verdad? Como la que se manifestó en otras fases. Los militares, perdón, los mitimaes, perdón, poblaciones rebeldes desportadas, dice, trabajaban en tierras de los incas para abastecer a los ejércitos o colonizadores de las nuevas tierras. Y aquí viene esta partecita, mire, nosotros siempre vamos a encontrar que en la sociedad el ser humano pues siempre va a tener una lucha de poderes, una lucha de clases. Van a estar personas a favor y van a estar personas en contra. Lamentablemente a veces, ¿verdad? Algunos están a favor y cuando uno se da cuenta, ¿verdad? Ya están ¿cómo se llama? En contra, ¿verdad? Porque ven que el grupo es la mayoría y entonces mejor me conviene estar, ¿verdad? Del otro lado que estar en contra. Eso suele pasar en casi todos los grupos sociales. Es parte de lo que en algún momento se va a observar. Dice, los estados esclavistas tuvieron distintas formas de gobierno. Por ejemplo, la monarquía. Cuando nosotros vamos a hablar de la monarquía, significa que solo existe un individuo quien va a gobernar. Ese individuo se le va a llamar monarca, se le va a llamar rey, se le va a llamar faraón, se le va a llamar llamémoslo emperador, ¿verdad? Porque es solamente uno el que tiene el poder. En este caso dice la república aristocracia, elección de funcionarios en una minoría privilegiada o democrática, la elección por parte de los ciudadanos, que establece, si nosotros vamos a ver hacia atrás, hacia lo que es, ¿verdad? La antigüedad, pues siempre se estableció que existió un monarca, un rey, uno solamente. Por ejemplo, si volvemos otra vez a observar, ¿verdad? En Egipto estuvo el faraón y el faraón pues tenía el príncipe, ¿verdad? Y después el príncipe, cuando moría el rey, pasaba a ser, ¿verdad? El faraón. Entonces había un líder. Si vemos, por ejemplo, en Inglaterra, ¿verdad? Que todavía sigue este tipo de estado, vemos, ¿verdad? Que existe la reina Isabel de Inglaterra. Cuando ella fallezca, pues va a haber un hijo, ¿verdad? Que vuelva hacia el poder. Y cuando este hijo fallezca, va a tener otro hijo y así sucesivamente, ¿verdad? Es como se hereda este tipo de poder. En cambio, en la democracia, como el sistema que nosotros vivimos,
nosotros elegimos a nuestro gobernante, está establecido por un presidente y por los tres poderes, ¿verdad? Que dentro del mismo está establecido el presidente, el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Y entonces ahí vemos que no solamente está concentrado en un poder, ¿verdad? O sea, no es un rey, no es un monarca, no es un príncipe, sino está establecido dentro del régimen democrático. Dice, en la democracia griega decían todos los ciudadanos, pero solo decidían, perdón, los ciudadanos, es decir, como en todo grupo social vamos a encontrar nosotros que hay personas que pertenecen a la ciudad y otros que vamos a llamarle peregrinos, aquellos que son extranjeros, que están de paso, que por alguna situación de negocio, ¿verdad? Llegaban a estas ciudades. Pero entonces vamos a establecer que ya existía, ¿verdad? La democracia. ¿Y qué hacían con este tipo de sistema? Pues ellos elegían claramente a sus representantes, a sus gobernadores. Dice, pero solo eran considerados tales una ínfima minoría los hombres libres. Los esclavos no solo eran ciudadanos, ni siquiera eran considerados seres humanos, lo que yo les decía, ¿verdad? O sea, era un objeto, una cosa. A mí ya me había fastidiado un esclavo y lo mandaba a matar, ¿verdad? O lo mandaba a regalar para que fuera esclavo de otra persona o lo vendía, es más, ¿verdad? Porque tenía que sacarle provecho. Entonces yo vendía al esclavo, o sea, era una cosa, un objeto definitivamente. Bajo cualquiera de estas formas de gobierno, los estados esclavistas fueron una dictadura sobre esta clase, ¿verdad? O este grupo de personas. Dice entonces, liberados del trabajo manual y que garantizaba, ¿verdad? La subsistencia, porque en este caso, si bien es cierto, eran esclavos, pero al menos tenía que darles, ¿verdad? Un tiempo de descanso y comida, porque entonces si no, ¿cómo iban a producir? Y acá vemos a una imagen, ¿verdad? De un faraón o de Egipto, llamémoslo así. ¿Por qué situación? Porque si nosotros retomamos otra vez a la historia bíblica, nos muestra, ¿verdad?, que el pueblo de Israel era sometido a esclavitud, pero ellos eran los que producían, ellos eran los que construían, ellos eran los que hacían todo el trabajo. Entonces no podían como que explotar al 100%, ¿verdad? Porque entonces el esclavo se morían todos de hambre, de cansancio, de frío, de sed y de todo lo demás. Y entonces ahí definitivamente, ¿verdad? Íbamos a encontrar problemas porque se iba a terminar la mano de obra gratuita, ¿verdad? A eso se refiere. Dice entonces, durante su periodo de ascenso, el desarrollo de las fuerzas productivas, pero al mismo tiempo implicó, ¿verdad?, grandes sufrimientos, explotación de los oprimidos. Este es el carácter contradictorio del proceso que se tuvo dentro de estas sociedades, porque, vuelvo a recalcar, no podían, ¿verdad?, establecer que el esclavo tenía que dar hasta lo último, porque entonces se quedaban sin esclavos. El esclavo no estaba interesado en desarrollar la producción y los esclavistas se fueron convirtiendo en una clase, ¿verdad?, parasitaria, es decir, vivir a expensas de este mismo, ¿verdad? Los esclavos dedicaban, dice, a la guerra cada vez como mayor recurso. Destruían así las fuerzas productivas. ¿Y por qué situación? Porque recuerden que aquel esclavo que prefería morir, no sé, en la horca, ser mutilado, flagelado, pero al final asesinado, muerto como tal, pues definitivamente iba a irrumpir, ¿verdad?, con esa producción que ellos tenían. La productividad del trabajo comenzó a disminuir por la misma situación. Y luego, pues la historia es muy bonita, ¿verdad? En todos sus aspectos, porque vamos a encontrar que como fueron diferentes grupos, si nosotros recordamos ahora los esclavos, que yo había mencionado, por ejemplo, en cuanto a Egipto, se recuerdan que llegó Moisés, ¿verdad? Y los sacó. Y entonces Egipto se quedó sin esclavos, se quedó sin la mano de obra gratuita, ¿verdad? Si nosotros pensamos, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Cuando vinieron los españoles y ya los mismos esclavos, ¿verdad? Cansados y agobiados, pues dijeron mejor hasta aquí, ¿verdad? Y que pase lo que tenga que pasar. Y entonces se genera, ¿verdad? Esa abolición de la esclavitud por la misma situación. Entonces vemos cómo
Esto viene a influir en el desarrollo económico, social, político, religioso que se ha tenido durante los inicios de cada grupo social. Una de las más conocidas, dice, fue la conmemorada por Espartaco, que sacudió el Imperio Romano hacia lo que fueron el año 70 antes de Cristo. Y este fue un gladiador, ¿verdad? Que definitivamente pues ya no quería saber el más, ¿verdad? De la esclavitud, y fue en su momento que él hace una revuelta, ¿verdad? Para dejar libres a todos los esclavos. Entonces, viendo, ¿verdad? Ya ese desfase que existía, pues ya no pudo más, ¿verdad? Del todo establecer esta situación, como decir, ¿verdad? Todos tienen que seguir siendo esclavos. Aquí dice decadencia y fin de la sociedad esclavista. En determinado momento histórico, las relaciones de producción dominantes de una sociedad que han permitido hasta allí el avance de las fuerzas productivas de la sociedad se convierten ahora en trabas. ¿Y por qué vamos a encontrar nosotros ese obstáculo? Porque definitivamente, pues ya todos cansados, ¿verdad? De esta situación de ser explotado, de ser avergonzado, de ser el único, ¿verdad? Que trabaja para otro, pues definitivamente empieza una lucha de clases. Y con esta lucha de clases se empieza a enmarcar otra situación. Entonces dice, en el caso del gran imperio esclavista de Roma, que abarca gran parte de Europa, el norte de África, el cercano oriente, y luego de una profunda crisis signada en este caso, ¿verdad? Por las rebeliones y las fugas de los esclavos, pues se da otra invasión entre los ciudadanos, ya no entre los esclavos. Ellos se fueron, ellos se escaparon, y entonces el imperio, ¿verdad? Ya no tiene cómo establecer esa contravención que se le venía encima, sino ahora entonces se quedaron los únicos, ¿verdad? Ciudadanos romanos, y que a ellos salgan a pelear. En este largo periodo se fueron conformando nuevas relaciones de explotación y de dependencia de Europa. No fue una evolución pacífica. Los esclavos emancipados y los campesinos empobrecidos fueron pasando de la condición de arrendatario a colonos. Y acá vamos a hacer una división. Cuando un esclavo era emancipado, era porque su esclavista, su amo, le permitía ser un libertino, se le llama también, ¿verdad? Y el libertino, pues ustedes se van a dar cuenta que era la persona libre. Y para ser libre, la persona, pues el amo tenía que conceder esa libertad. Y luego, para decir, bueno, entonces saben que ya no dejemos mucho al esclavo en esa condición, mejor todos emancipémoslos, liberémoslos, pero vamos a liberarlos de otra forma, ¿verdad? Entonces los vamos a convertir en colonos. ¿Y qué pasa con estos colonos? Estos seguían siendo esclavos, pero con cierta libertad. Entonces a un colono lo asentaban en una finca, es decir, en una tierra. Y le decía, por ejemplo, el amo, ¿verdad? Mira, ya no vas a ser mi esclavo, pero, o sea, vas a ser colono. Y en esta tierra tú vas a dirigir, y todo lo que logres formar de esta tierra, pues vas a quedar, ¿verdad? Una parte, y el resto me lo vas a entregar a mí. Es un tributo porque yo te voy a dar en que tú administres esta tierra, ¿verdad? Y ya no vas a ser del todo mi esclavo. O sea, pareciera que fuera un esclavo, pero con ciertos privilegios, ¿verdad? Entonces ahí ya cambia la situación de lo que fue el esclavo a un colono. Luego de pasar de ser colono, pues existen, ¿verdad? Grandes terratenientes, y estos grandes terratenientes pues eran los dueños, como su nombre lo indica, ¿verdad? De tierras, de extensiones de tierras, y lo que hacen en este caso, ¿verdad? Es que empiezan entonces a dejar a todos los colonos para que ellos administren. Y entonces ya no se van a sentir tan oprimidos, ¿verdad? Como fuera lo que era la esclavitud antiguamente. Con ello, vamos a encontrar, entonces, vean, de pasar a una situación primitiva, ¿verdad? Como grupo social, pasan a ser esclavistas, a ser esclavos, a ser sometidos. Dentro de las revoluciones sociales, dice, de formas desarrolladas de las fuerzas productivas, estas relaciones, las relaciones de producción, es decir, lo que se había como una materia económica, fue lo que más destaca, es lo que más le interesaba
a mí no me interesaba tener un par de esclavos porque fueran bonitos, porque fueran feos, porque fueran serviciales, o sea, no me interesaba eso, me interesaba más lo que producían como tal. Entonces, fueron personas muy inteligentes porque en su momento, pues dijeron, bueno, entonces démosle ciertas libertades, ¿verdad? Para que ya no se sienta como esclavo, entonces lo vamos a volver colono, pero era la misma condición, ¿verdad? Luego de dejar el esclavismo, como ya se establece, ¿verdad? Un colono, ya vamos a ver otra fase y aparece la fase del feudalismo. Y volvemos otra vez a esa parte, ¿verdad? El señor feudal y el feudalismo, ¿verdad? O proletariado, es decir, todo el grupo social minoritario. Con la derrota de la clase de los esclavistas en Europa, en diferentes momentos y bajo diversas formas, en otras regiones del mundo se fueron gestando nuevas relaciones de producción que darían nacimiento a otra forma de producción. Se impuso otro modo de explotación. Vean, siempre va sobre esa fase económica, ¿verdad? La producción. El feudalismo que predominó en Europa durante los años de 1500 años y varios milenios, ¿verdad? En otras regiones de la Tierra. Y por ese año se recuerdan que empiezan a aparecer ya, ¿verdad? Esas expediciones de los españoles hacia otras tierras. Dice, la nueva sociedad tuvo dos clases fundamentales que fueron el señor feudal y los que eran como tal propietarios y los que controlaban grandes territorios. Y junto a ello, la otra figura, los campesinos que trabajaban esas tierras. Los príncipes, la nobleza, los obispos y el alto clero, regularmente vamos a encontrar, ¿verdad? Que la Iglesia Católica específicamente estuvo mucho tiempo en el poder. En este caso, los hacía las clases de terratenientes feudales, es decir, los que eran dueños de esas tierras, los que mantenían, ¿verdad?, ese poder. Los campesinos, llamados siervos, los que eran tributarios y subordinados, y vamos a llamar tributarios porque ellos cultivaban la tierra, les quedaba una parte, pero la mayor parte tenía que ser tributada, ¿verdad? En este caso al señor feudal, porque por eso le había dado esa extensión de tierra como tal. También sumado a ello están los artesanos, fueron las clases oprimidas. Nuevamente, ya no como nombre de esclavo, ¿verdad? Pero igual seguía siendo siervo. Muchos campesinos estuvieron durante cientos de años, sobre todo en Europa, obligados a permanecer en las tierras del señor feudal, porque entonces si en este caso ellos querían retirarse, entonces volvían otra vez al estatus, ¿verdad? De esclavo por quererse ir, ¿verdad? Entonces acá, pues los siervos de la gleba, es decir, el conjunto, ¿verdad? De campesinos, todos los campesinos debían rendir a una renta feudal en diversas formas, trabajando gratis en las tierras exclusivas del señor feudal, algunos días de la semana por la renta, ¿verdad? Esa tierra que le habían dado, ¿verdad? En préstamo, o con una parte de la producción. En este caso, ¿verdad? Renta en especie de lo que ellos producían, pues tenían que entregarle, ¿verdad? Al feudo. Por la fuerza familiar, militar, perdón, las leyes, la religión y las costumbres la dominaba, pues definitivamente esta parte, ¿verdad? De el señor feudal. Y como recordemos que estaban a cargo y estaban a favor, ¿verdad? Los mayores gobernantes, pues no había mucho que hacer. O sea, todos tenían que estar sometidos a ello. No podían moverse de su tierra. El señor disponía de los servicios de toda la familia, es decir, si había esposa, habían hijos, habían nietos, esto siempre fue así, ¿verdad? O sea, todos estaban al servicio del señor feudal, incluyendo el derecho de pernada, el derecho del señor feudal, óigase muy bien, este derecho de pernada existió por muchos años y por eso fue que hubo mucho problema, porque decía que el señor feudal podía pasar con la esposa de un siervo la noche de bodas. Ellos iban a casar, pero tenían que tener autorización del señor feudal. Y aparte, tener la autorización del señor feudal, el señor feudal era el que pasaba la primera noche de bodas con la esposa, ¿verdad? Entonces, de esa forma, ¿verdad? Se limitaba la propiedad personal. Otra vez la misma situación que les decía yo, ¿verdad? O sea, al final estaban en condición de esclavos, solo que de esclavo disimulado, ¿verdad? No se podía decir,
ah, no, ¿verdad? Somos libres y mejor vámonos. Entonces, eso era parte de lo que se establecía en aquel entonces para el feudalismo. La Iglesia Católica, un gran terrateniente, imponía además el diezmo. Y el diezmo, como todos conocemos, ¿verdad? Es el 10% de la producción. Usted hoy en día en algunas iglesias, ¿verdad? Todavía se impone eso, en establecer, ¿verdad? Que tiene que ser obligatorio que usted tenga que ofrendar, tenga que dar, tenga que establecer, ¿verdad? Ese 10% de su trabajo, de su salario, de su producción, etcétera, ¿verdad? A la iglesia como tal. En este modo de producción se distinguía claramente que la parte del trabajo del campesino era la mayor parte, ¿verdad?, de subsistencia que iba a tener, ¿verdad?, para su familia y para todas las personas. Las clases explotadas, pues hacían ese trabajo, ¿verdad?, de excedente, es decir, que ellos eran los que creaban la riqueza, la producción, la economía, ¿verdad? Del señor feudal, o si usted quiere verlo, ¿verdad? De aquel entonces, ¿verdad? Del administrador que estaba en turno. Si bien como producto de las luchas fueron consiguiendo cada vez más libertades, también siguieron obligados a tributar. Y eso nosotros lo vimos, ¿verdad? Cuando fue la invasión de los españoles. Ya se vinieron los españoles para acá, sí, pero tenían que seguir tributando ellos, ¿verdad? A España, la diferencia es que ellos no lo trabajaban, sino era la gente que estuvo aquí sometida, ¿verdad? Para poder crear ese tributo. Con la cultura manejaban y restringían, ¿verdad? Todo lo que fuera posible por medio de los sacerdotes. Recordemos que cuando hablamos regularmente de un sistema donde la iglesia y X iglesia está involucrada, siempre vamos a hablar de que Dios lo ha ordenado, ¿verdad? Que Dios establece que todo se debe cumplir, porque si no todos somos herejes, si no todos vamos a ir a parar a un infierno, si no hacemos las cosas como son, ¿verdad? O sea, se tomaba a Dios como que Dios fuera, ¿verdad? Ese fin supremo el que establecía estas situaciones. Entonces las personas conforme fue pasando el tiempo, ¿verdad? Fueron temiendo esa situación y entonces ya se establecía que era parte, ¿verdad? Del sistema de administración. Acá dice, a diferencia de los esclavos, los campesinos tenían algunas libertades. No eran considerados objetos y poseían pequeños medios de producción, porque en algún momento recuerden que él podía quedarse, ¿verdad? Con una parte de esa producción que ellos tenían, y si la ahorraban, ¿verdad? Ellos mismos podían ir comprando de poco en poco. Para el esclavo no. El esclavo definitivamente jamás iba a pertenecerle nada, ¿no? O sea, no pertenecía ni su propia vida, ¿verdad? Porque si al dueño o el amo, ¿verdad? Se le ocurría decirle vete a matar, ¿verdad? Porque antes quiero ver y lo tenía que hacer. Entonces veamos esas circunstancias en las cuales la sociedad, ¿verdad? Atravesó. Las nuevas relaciones de producción liberaron a cierto grado y medidas, dice, de las fuerzas productivas, particularmente la fuerza del trabajo, los productos directos. Así mejoraron la técnica del trabajo, ¿verdad? Nosotros sabemos que todo ser humano pues busca un avance. Lamentablemente ese avance que se tenía al inicio, pues no era un propio, sino era para alguien más. Entonces de ello vemos, ¿verdad?, cómo crece esta parte de lo que fue la producción del feudalismo. Sobre esa base progresaron las ciudades donde se instalaron comerciantes y artesanos, se desarrollaron así las artesanías organizadas en gremios y corporaciones por el oficio, dirigidas por un maestro artesano con sus oficiales o en este caso sus aprendices. Y hoy en día nosotros vemos, ¿verdad? Hay grupos de artesanos, hay grupos establecidos, ¿verdad? Que se van formando para poder mejorar. En aquel entonces también ya se existía, ¿verdad? Esa parte de organización, solamente que todo estaba bajo el dominio del señor feudal. Las clases dominantes feudales resistieron el crecimiento de las ciudades e intentaron, ¿verdad?, someter a esas clases sociales urbanas, es decir, pues nadie que tenga el poder, les decía la vez anterior, ¿verdad?, va a dejarlo así porque sí. Entonces siempre se va a mantener, ¿verdad?, esa lucha, ese poder. La lucha de clases y la descomposición del feudalismo. Vamos ya a una fase siguiente, ¿verdad? Entonces vimos lo que fue la comunidad primitiva como conformación del ser humano, vimos, ¿verdad?, la parte del esclavismo y vemos otra fase, ¿verdad?
intermedia entre esclavismo y feudalismo, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Ya cansados de esto, empieza a tener una descomposición el feudalismo. Los señores feudales y las altas jerarquías eclesiásticas aumentaban sus exigencias de rentas sobre los campesinos para sus lujos y sus guerras, provocando destrucción, hambruna, pestes, mataban hacia las, dice, gallinas que ponían los huevos de oro. ¿Y por qué situación? Porque entonces si erradicamos aparte, ¿verdad? Los de los siervos de la gleba, pues ya no voy a tener yo resistencia, pero ya no tengo producción, ¿verdad? Ya no voy a tener quien vaya a trabajar. Entonces, por eso dice, o sea, también se matan, ¿verdad? A las gallinas de los huevos de oro, ¿verdad? Porque entonces ellos son los que producen, pero como ya no quiero verlos más y que estén luchando contra mí, mejor los voy a matar, ¿verdad? Dice, se agudizó la lucha de clases en la sociedad feudal, enormes rebeliones y guerras campesinas, muchas veces bajo formas religiosas. Regularmente es lamentable, ¿verdad?, que mucho se haya utilizado el nombre de Dios para establecer pues toda esta tiranía, ¿verdad? Pero no, nosotros vemos hoy en día la historia que no fue Dios, ¿verdad?, lo que lo impuso, sino fue el mismo ser humano malinterpretando y que nosotros hoy en día hasta podemos seguir hablando de ello, ¿verdad? Hay ciertos líderes religiosos, ¿verdad? Que se aprovechan de esta situación exigiéndole al ciudadano, ¿verdad? Que diezme. Aquí dice, al mismo tiempo, las trabas del comercio y la producción artesanal impuestas por la iglesia, ¿verdad? Porque como ya no les iban a tributar mucho, sino era más que todo a los señores feudos, entonces ahí empieza la iglesia, ¿verdad? También a tener una pugna con ellos. La conquista de América, contextualizando, dice, la conquista de América, las monarquías de España y Portugal realizaron un gigantesco genocidio e impusieron en América el dominio colonial a sangre y a fuego. Junto con él, las relaciones de feudales de explotación y latifundios, plantaciones, obrajes y minas, utilizaron también para ello formas de explotación en los imperios prehispánicos. ¿Qué pasa con todo ello? Bueno, como vienen aquí, ¿verdad? Y volvemos otra vez a establecer, yo necesito a gente que quiera trabajar para mí. Y el que no, muerto y desaparecido, ¿verdad? Porque no me sirve de nada tener a alguien que no me funcione, que no me sirva. Y entonces, como producto de estas luchas, ¿verdad? Vamos a encontrar en Europa Occidental que los campesinos logran mejorar una condición de vida, pero esto es porque ellos ya habían pasado en esa fase. Ya si nosotros vemos para ese año, ya ellos ya habían venido a invadir, ¿verdad? Las tierras aquí, de lo que fueron el asentamiento mesoamericano. Entonces vean cómo vamos a establecer, ¿verdad? Esa pauta de la cual nosotros venimos desarrollando. Y entonces así empieza, ¿verdad?, a desenrollarse pues otros elementos dentro de las fases sociales. ¿Alguna duda al respecto, Laurence? Por ahora ninguna duda, señor. Muy bien, gracias. El espacio se va a terminar en cualquier momento. Volvemos a ingresar, por favor.